¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, seguimos recorriendo un poco esta bella carta que nos regala Papa Francisco, Corazón de Padre, Patris Corde, en donde podemos observar la figura de José, la persona de José, como nunca antes, al menos para mí, como yo nunca antes la había visto, ¿no? Una figura, una persona callada, silenciosa. Sin embargo, se nombra hace 150 años atrás patrono universal de nuestra iglesia. Por allí nosotros tenemos ese concepto de que para hacer grandes cosas a los ojos de Dios debemos hacer grandes cosas a nivel humano. Y bueno, el Espíritu Santo va por otro lado indudablemente, ¿no? No tiene nada que ver con eso. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de hacer cosas para agradarle a Dios, ¿no? ¿Y cuántas veces caemos en la trampa de hacer cosas para agradarle a las personas que nos rodean, o a la congregación a la cual pertenecemos, o a la comunidad a la cual pertenecemos, o a otras iglesias donde por allí nos invitan? Pero indudablemente el Señor está mirando otra cosa, diferente. Esta carta es una carta en la que Francisco traza paralelos entre el tiempo de Jesús y el tiempo actual, en apariencias muy diferentes, pero de mucha similitud en la realidad. Bueno, los hermanos que me precedieron ya hablaron de los primeros 5 puntos: Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre en la valentía creativa. Y hoy veremos los 2 restantes que cierran esta carta, y que son Padre trabajador y Padre en la sombra. Y me gustaría, imaginándome a la Sagrada Familia, ver cómo era su cotidianeidad. Me imagino a una María tierna, de una agradable y musical voz, pero también me la imagino con mucha firmeza, ¿no? Con mucha convicción en lo que ella decía. Me imagino a un Jesús sorprendiendo a sus padres en cada acto. Por allí, de solo imaginármelo en el templo y con tan solo 12 años, y mamá y papá lo encuentran enseñándoles a los mayores acerca de la palabra. Y por allí me detengo y pienso qué me hubiese pasado a mí en esa situación. Creo no, tengo la certeza que me hubiese jactado y hubiese dicho: ¿qué tal, eh? Ese es mi pichón, ese es uno de mis hijos. Sin embargo, José hace silencio. Intento imaginarme un día normal en esta familia. Veo a José con sus herramientas, formones, martillos, mazas. Lo veo a Jesús ayudándolo. Veo a María asistiéndolos con algún refrigerio. Me los imagino, si hubiese acontecido acá en nuestra tierra, cebándole mate. Pero fundamentalmente me la imagino a María acompañándolos, a José. Me imagino un José muy trabajador, como yo. Y si bien la palabra, como ya les comentaba, dice muy poco de él, no tengo dudas que Jesús escuchaba atentamente a su Padre, porque sin ninguna duda José diría o dijo cosas muy importantes para Jesús.
En aquellos tiempos seguramente había menos ruidos externos para poder escucharnos entre nosotros. Eso permitía una mejor escucha en la familia. Hoy por allí nos cuesta bastante escuchar, no solo por el ruido externo, sino por nuestros propios ruidos internos que nos persiguen y nos agobian, y sobre los cuales nos resulta bastante difícil despojarnos. No llego a fin de mes con mi sueldo, me quedé sin datos en el teléfono celular y el wifi no anda, no sé si paso al mes siguiente en mi trabajo, y así infinidad de motivos, infinidad de ruidos internos que nos impiden escuchar y escucharnos. Sigo imaginándome a un José trabajando y obteniendo el sustento para su familia, y con la tamaña responsabilidad de saber que estaba junto a María siendo responsable de la crianza y las enseñanzas del Hijo de Dios. La actual situación social de nuestro país en particular y del mundo en general hace que el trabajo se haya transformado en uno de los bienes más preciados. La escasez de trabajo justamente lo ubica en ese lugar, como uno de los bienes más preciados, como un invalorable tesoro. Todos sabemos que los que tenemos la bendición de tener un trabajo estamos colaborando para la obra de Dios. Debemos darle un nuevo sentido a nuestro trabajo. Puede o no gustarte lo que estás haciendo, que estés incómodo en lo que estás haciendo, pero también es importante que seas consciente que a Dios sí le gusta y le agrada lo que haces, y que Él sí ve, aunque tus empleadores a veces no, el amor que le pones al trabajo que haces. Yo te propongo, por ahí no es una tarea sencilla, pero intenta reenamorarte de tu trabajo. Pensá en cuántos padres de familias carecen de cada día poder ofrecerle un plato caliente de comida en sus mesas a sus familias. Que José sea tu inspirador para esto, en esta nueva mirada. Sabemos, porque permanentemente lo decimos, de que Dios hace nueva todas las cosas, y lo creemos. Tenemos la certeza de que es así. Que haga de tu trabajo algo nuevo en tu vida, que Dios lo haga, y que comprendas que es Él quien te lo concede. Seguramente tendrás tus méritos, pero también sabemos, y por allí es un ejemplo visible el que les voy a dar, que son los músicos callejeros, que muchas veces escuchamos sorprendidos y nos preguntamos, ¿qué hace este pibe o esta piba acá si está para que toquen el Colón? Que José, modelo de trabajador, haga su obra en tu vida. Ese es mi anhelo y mi sentir para este primer punto. Vamos al segundo y con esto terminamos. Padre en la sombra o la sombra de Dios en José. Bueno, en este punto en particular, referente a Padre en la sombra, por ahí lo que me sale del corazón es decirles que yo, como muchos de ustedes, por no decir todos,
No nacimos padre, nos fuimos haciendo como pudimos, como nos fue saliendo, que tuvimos o que tuve muchos errores, muchos desaciertos, pero lo que hice fue hacerme cargo de nuestros hijos, responsablemente, como nos salió. Por allí en los primeros tiempos, en la convicción de que ser un padre exigente daría sus frutos. Y por allí da para una extensísima charla este punto. Hoy, si tuviese, con la mentalidad de hoy, si tuviese que criar nuevamente a nuestros 3 hijos varones, como papá lo haría de una manera diferente, con exigencia, pero sin exageraciones, sin exagerar esas exigencias. Lo que sí hice bien, digo hice solamente no porque Adri no haya tenido nada que ver, muy por el contrario, al igual que la Sagrada Familia, mamá y papá eran quienes acompañaban a Jesús, y en el caso de nuestra familia y las de ustedes son los dos, en el caso de los matrimonios, los que estamos acompañando a nuestros hijos y los que estamos intentando hacerlo lo mejor posible, pero particularmente hablo y me centro en mí porque estamos hablando de la figura de José. Y paradójicamente me llamo José. Entonces les decía que por ahí tuve muchos aciertos, o muchos desaciertos y algunos aciertos, pero que me hice cargo responsablemente de nuestros hijos. Lo hice con mucha responsabilidad. Y como ustedes bien saben, nuestros hijos imitan nuestra forma de manifestarnos y nuestras formas de ser, más que cualquier instrucción o cualquier prédica que podamos hacerles sobre algún punto en particular. Ellos nos ven. Si ven que yo la amo a Adri, como lo vieron o como lo ven, seguramente ellos van a ser así con sus esposas, van a ser cariñosos. Si sucede lo contrario, serán lo contrario, como tantos matrimonios conocemos. Y esto de ser padre en la sombra, por allí tiene que ver un poco con eso, ¿no? Estar sin que te vean. Dejarlos que elijan ser lo que ellos anhelan, lo que desean. Y ahí sí, que esto junto a Adri lo sentimos como un gran acierto. Cada uno fue lo que quiso, estudió lo que quiso. Tenemos músicos, cocineros, futuro abogado, cada uno hizo lo que sintió. Nosotros nos limitamos a acompañar. Estuvimos en la sombra, acompañándolos, guiándolos, pero intentando de que no nos vean. Yo me acuerdo que una brevísima anécdota. Cuando hice la colimba en el año 1978, muchos de ustedes no habían nacido aún, nos tocó custodiar a la selección española, que creo que nos llegó a segunda ronda, una cosa así. Entonces los teníamos que custodiar en lo que hoy es un country en Cañuelas, La Martona. En aquella época era un club de campo. Entonces la selección española estaba concentrada allí y nosotros como soldados teníamos que custodiarlos a ellos en la sombra, escondidos. No nos podían ver. Teníamos
prohibido que nos vieran, teníamos que actuar de tal manera para que ellos no nos vieran. Por ahí me viene a cuento esta anécdota porque en muchas de nuestras decisiones que a veces tomamos como padres, tenemos que hacerlo así. Y José lo hizo así, en la sombra. No en la oscuridad, en la sombra. José fue la sombra de Dios sobre Jesús. Qué lindo, ¿no? Ser eso, lograr ser eso. Que nosotros, cada uno como papás, como lo hizo José, podamos ser la sombra de Dios sobre nuestros hijos. Esa sombra que los acompañaba en el desierto, poder acompañarlos en el desierto como hoy nos toca vivir con nuestros hijos, con los desiertos de algunos, con las alegrías de otros, y allí estamos, en la sombra, acompañando y ayudando sin que nos vean, sin que nos sientan. Y así era la vida de Jesús. Jesús sabía que papá José estaba allí, pero él se sentía libre para actuar y para hacer lo que su padre, papá Dios, le había encomendado. Y en el silencio y en la sombra, allí estaba José. No solamente acompañando a Jesús, sino a María, a la obra redentora de María, también en la sombra, en su silencio. Un personaje enigmático, José. Enigmático para los ojos del mundo, no para los ojos de Dios. Que también este modelo de papá en la sombra, de padre en la sombra, o la sombra de Dios en nuestros hijos, podamos llevarlo a cabo con nuestra descendencia, ¿no? Que sepan que estamos, pero que no nos vean. Que actúen con libertad, que se sientan libres, pero que no nos vean. Cada uno de nuestros hijos, nosotros ya tenemos hijos grandes. Arrancamos en los 32, seguimos en los 34 y llegamos a los 38. Y como les comentara no hace tanto tiempo atrás, próximos a cumplir 40 años de matrimonio. Y yo personalmente me siento muy identificado con ese José en la sombra. Me siento José en la sombra. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe y nos acompañe para lograr ser ese Padre en la sombra de la que habla Francisco en esta carta. Por ahí no voy a referirme a ningún punto en particular de la carta porque, como les decía también no hace tanto, por ahí la idea es un poco motivarlos a que la lean porque es una carta hermosísima, como todo lo que hace Francisco, ¿no? Es bien argentina. Y eso le da un toque muy particular. Así que bueno, hermanos, gracias por el tiempo y que podamos llevar la obra que Dios nos encomendó, que es la de ser padre, basado en estos dos puntos que acabamos de referenciar: padre en el trabajo y padre en la sombra. Muchas gracias y que Dios los bendiga.